Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, muy buenas noches, bienvenidos a nuestros comentarios del día de hoy, 7 de junio, domingo 7 de junio 2020, un día histórico porque recordamos la hazaña homérica de Francisco Bolognesi, un puñado de soldados que se inmolaron en la batalla de Arica para evitar que nuestro país, nuestro territorio sea recortado por, claro, la invasión del vecino país chileno. Hoy un día histórico porque, claro, en medio de todo un escenario complicado que vive el mundo, un escenario complicado de coronavirus que vive también nuestro país, se pone en relevancia todo el aspecto del esfuerzo que vienen haciendo muchísimos médicos, muchísimos enfermeros desde los hospitales nacionales, toda esta red a nivel nacional, por cierto, pero también desde las clínicas particulares, pero también hay que tener en cuenta, amigas y amigos, un aspecto tan fundamental como es que nadie debe lucrar ni aprovecharse de una pandemia o de la salud de los peruanos, de nuestros hermanos. Esta situación que se ha advertido en que clínicas privadas venían lucrando con la salud de muchísimos peruanos, es algo muy lamentable. Como bien hemos pedido también poner en relevancia, el presidente de la República ha sido enfático en sostener que le caiga todo el peso de la ley y se sancione como corresponde a estas empresas que han venido afectando a muchísimos hermanos en nuestro país. No todo es tristeza, no todo es preocupación, porque claro, en medio de una reactivación en forma progresiva de nuestras actividades, hoy vemos que ya el delivery, las entregas a domicilio, las pollerías, muchos restaurantes ya vienen atendiendo al público con el más denodado esfuerzo en aplicar los protocolos, las exigencias dadas por el Ministerio de Salud y seguramente con su SISCOVID debidamente presentado o aprobado, o también con la flexibilización dada ahora en que con la presentación en SISCOVID de tu plan de vigilancia y tu protocolo automáticamente estás autorizado a desarrollar tu actividad sin descuidar el aspecto de los protocolos que tanto se nos exigen en estos tiempos complicados de la salud y las normas de bioseguridad. Decía que no todo es triste por la situación complicada que vivimos, porque claro, el mundo librero y desde la Cámara Peruana del Libro han venido reclamando mucho estos aspectos de que se les deje trabajar, porque si bien es cierto, Perú compararse con países de muy avanzada en educación, inclusive yendo a la misma Europa, Italia, hemos advertido como hace ya mucho tiempo se eh, flexibilizaron y se facilitaron que las librerías abran como un producto de primera necesidad, amigas y amigos. Finalmente en nuestro país tenemos este escenario donde desde el Ministerio de Cultura ha, claro, dado la normativa correspondiente a una resolución ministerial, la 142-2020 MC, que declara a las librerías, al libro como un producto de primera necesidad y que por lo tanto no solamente está concernido en el tránsito del libro vía estos delivery, sino que también se facilite que a que los usuarios, los consumidores, los lectores, los amantes de los libros puedan acudir al centro o a la librería físicamente, personalmente, con todos los protocolos correspondientes para recoger, por cierto, el tan querido libro que nos va a nutrir nuestra mente y va a acrecentar nuestra cultura que tanto nos preocupa a muchísimos peruanos. No hay aspectos, amigas y amigos, que no se deben descuidar, porque aquí en esta normativa también hablamos de que las librerías reanuden la venta de los libros y todo el aspecto editorial debe reactivarse, ¿no? No solamente nos centramos en que se recoja el libro o se haga el delivery, sino que también hay puntos concretos como por ejemplo de que hay muchas personas que participan en esta cadena, ¿no? En ese sentido se permite pues que todos ellos vengan trabajando ya, como son los revisores, muchos personal independiente, los autores del libro, ¿no? Toda esta cadena que facilita la industria del libro en sí, ¿no? Ahora, muchos amigos
del mundo librero y estas pequeñas librerías, por cierto, que están en nuestro distrito también, estaban preocupados porque decían, bueno, es un pequeño negocio familiar, una librería que entrega el producto al consumidor final, yo no soy una gran distribuidora, tengo un personal que trabaja por horas, el tema de los honorarios, locación de servicio. Entonces el comentario va ahí de que, claro, con esta flexibilización de presentar tu protocolo y automáticamente quedas habilitado, significa que no debes relajar ese aspecto del cuidado de los protocolos, las exigencias, por lo tanto presenta también, pues incluye a tu lista de trabajadores, ¿no? A los que están en planilla, o si por caso extremo, negocio tan pequeño, librería tan pequeña que no tienes planilla, incorpora al personal de locación de servicio de día, claro, contrato por honorarios, locación de servicio bajo la normativa de nuestro Código Civil, que hace un trabajo con una mayor flexibilidad en el horario, ¿no? Para que tampoco no se vea afectado el aspecto laboral de dicho colaborador o dicho trabajador o dicho prestador de servicio, ¿no? Porque claro, siendo en rigor concretos en la parte laboral, si este trabajador que supere 4 horas estaría inmerso más bien en una primacía de realidad y sería en rigor un trabajador bajo dependencia, ¿no? Y no encajaría como honorario. Pero son alternativas que planteamos a las pequeñas librerías, a los pequeños negocios, inclusive también para que puedan seguir trabajando, sigan habilitando sus negocios y trabajando en forma inmediata, ¿no? Un aspecto relevante también de esta normativa nos habla de la bibliodiversidad, ¿no? Que es la diversidad cultural aplicada al mundo del libro como eco a la biodiversidad, ¿no? Se refiere a la necesaria diversidad de las producciones editoriales que se ofrecen a los lectores. También enfatiza esta normativa, amigas y amigos, que el ecosistema del libro está formado por autores, por diseñadores, por correctores de estilo, por editores, por distribuidoras, agentes de prensa, libreros, mediadores, bibliotecarios y lectores, ciertamente, ¿no? Claro, si alguno de ellos se debilita, se afecta la actividad del otro, ¿no? Lo cual perjudica a la gente principal, que es el lector. Tan importante esta normativa porque en muchísimas situaciones de trabajo, de los estudios vía estas alternativas de las plataformas virtuales, universidades, colegios, escuelas privadas, etcétera, requerían también un reforzamiento a los estudiantes con un libro en casa, ¿no? Cosa que era un poquito complicado, pero ahora ya se facilita. Igual las universidades, los estudiantes de estudios superiores y amantes de libros en general, que requieren tener un libro físicamente para probarlo, ir marcando, ir gozando de esa pasión que significa leer libro y palparlo físicamente, ¿no? En mi caso, claro, yo soy amante de la lectura virtual, el descargado del libro electrónico, ¿no? El ebook, etcétera, pero también disfruto teniendo el libro físicamente, de manera que eso es una gran alegría que significa para todo el mundo librero y para todos los lectores y para todos los peruanos, porque queremos acrecentar la mejora de la cultura en nuestro país. Ese reinicio de actividades, amigas y amigos, de la fase 2 tan comentada en esta semana, reitero que no significa el relajamiento de las normas de vigilancia, el plan de vigilancia y el protocolo de bioseguridad para asegurar que nuestros clientes que nos visitan no sean contaminados o infectados con este virus que tenemos ya buen tiempo en nuestro país y que seguirá por mucho tiempo hasta que la vacuna aparezca, ¿no? También, amigas y amigos, el tema de este negocio, un Perú con un negocio informal, la actividad informal superando casi o alcanzando casi el 80%, se ha visto un poco impactado en estos conglomerados, ¿no? Como es Gamarra o el mismo centro de Lima, como es Polvos Azules o Mesa Redonda, etcétera, que vienen trabajando a puertas cerradas, claro, porque gran tarea también que tienen las municipalidades distritales en supervisar y fiscalizar los cumplimientos de los protocolos de bioseguridad, ¿no? Rebasado
se ha visto las expectativas en el sentido de que muchísimas personas acuden y no respetan los protocolos, y eso es un enorme riesgo cuando vemos que ya hemos superado más de 5.000 muertos en nuestro país en estos días, y sobre todo que la cifra no está correctamente sincerada, ¿no? El aspecto de subregistro que tanto habla nuestro amigo Hildebrand, César Hildebrand, en sus 13, tiene muchísima razón, replicada también ciertamente por muchos medios de comunicación. Ahora, en la ampliación, amigas y amigos, de esta medida de emergencia sanitaria, por cierto, porque lo que ha preocupado mucho a la ciudadanía es que si nos vamos hasta el día 7 de septiembre, con emergencia sanitaria declarada a nivel nacional, ¿cuáles serán los impactos inmediatos, ¿no? Lo cierto es que la economía y los negocios se van a ir dinamizando en forma paulatina al margen de la emergencia sanitaria, pero preocupante es, amigas y amigos, los impactos, las consecuencias colaterales que vienen dándose con esta medida de emergencia sanitaria, porque hablar, por ejemplo, en el aspecto laboral, la suspensión perfecta de labores que se daría hasta esa fecha, pero eso genera un impacto porque se amplía, digamos, hasta el 7 de octubre, ¿no? Entonces eso significa que muchísimas personas van a estar afectados, van a tener un impacto en su bolsillo si es que se le aplica la suspensión perfecta de labores, se le amplía esta suspensión perfecta de labores, inclusive hasta el 7 de octubre no tendrán un ingreso en sus bolsillos. Y definitivamente el Estado ha tomado en cuenta de por parte, conforme ha anunciado el presidente de la República, se viene evaluando desde el Estado alternativas de subsidios y bonos para minimizar el impacto terrible que puede tener esta situación de ampliación de la medida de emergencia sanitaria. Flanco complicado para todos, porque claro, no por norma se puede dar soluciones a estas situaciones, como hemos advertido. Alguien decía ahí, bueno, bajo normas desde el Parlamento Nacional que se dé la prohibición de los despidos, contradictorio totalmente, tan contradictorio como prohibir enfermarse, como estos abordajes que se han dado en muchos medios de comunicación, ¿no? Otro punto también preocupante en estos días es efectivamente la escasez de oxígeno, amigas y amigos, ¿no? Este oxígeno, por supuesto, para la atención a los pacientes en los hospitales. Mucho se ha criticado también dentro del aspecto de lo que atañe a las políticas públicas, la política de Estado en materia de salud. ¿Por qué no se tomó en cuenta este aspecto? Si desde marzo venimos con esta situación difícil de nuestra salud y de hospitales colapsados, ahora hay un ingrediente más adicional, que es que no hay el tan escaso oxígeno requerido, ¿no? Las medidas, por cierto, que han sido en forma inmediata frente a esta situación advertida, pero aún tarde, ¿no? Porque claro, importar estos productos como el oxígeno no es de la noche a la mañana, no, bien están evaluando alternativas que empresarios nacionales puedan inmediatamente abastecer de este producto tan escaso en estos días, ¿no? Un jalón de oreja de todas maneras ahí para el Ministerio de Salud y todo su equipo, porque sí, realmente ha habido un descuido en lo que atañe a provisionar tan elemental producto, ¿no? Ahora, frente a esta situación peligrosísima que podría traer consecuencias incluso no solamente de la suspensión perfecta de labores y de la no renovación de los contratos que vienen venciéndose ya, y que en la gran mayoría efectivamente contratos vencidos, contratos no renovados, inclusive aquellos que fueron a suspensión perfecta de pronto tuvieron la comunicación de su empleador que ya no iban más, no había renovación de contrato. Y si uno es riguroso en la parte normativa, podría de repente ir a un juez laboral para decir que acá hay una situación de desnaturalización del contrato, ahí bajo las modalidades que existen en la normativa, como es bajo incremento de actividad y en fin. Pero todos estos aspectos realmente es una batalla en sede laboral judicializada en algún momento de repente, pero
que poca solución traería al colaborador, ¿no? Porque claro, la pandemia es una situación que afecta sobremanera a la economía, a los negocios y por lo tanto impacta también a los trabajadores. De tal manera que lo que más preocupación también ha surgido es cómo evitar que muchas empresas colapsen, ¿no? Que muchas empresas quiebren, porque claro, el coronavirus y su terrible impacto de disrupción sobre las industrias es algo evidente, ¿no? Evitarlas son alternativas de políticas de Estado y desde la CONFIEP y todos para evitar que se agrave la situación de las industrias que generan puestos de empleo en nuestro país, ¿no? Agobiado por la súbita desaparición, por cierto, de la demanda, ¿no? Y convertir la crisis de liquidez en una mortal crisis de insolvencia sería lo más terrible que le podría ocurrir a muchos negocios, ¿no? Entonces, una empresa en marcha, ¿no? Todas aquellas empresas en marcha cuyo valor en la empresa en marcha es mayor al valor de la liquidación, son aspectos que se tienen que evaluar y finalmente decidir si conviene o no declararse en bancarrota, en quiebra, ¿no? Eso es lo que más se debe evitar en estas situaciones difíciles, por cierto, pero siempre los peruanos, los emprendedores y los empresarios de buena voluntad tenemos alternativas para plantear y evitar de llegar a esos extremos. Bien, amigas y amigos, el mundo también preocupado por situaciones que se vienen dando. No podemos dejar de comentar lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Tan, digamos, difundido en todas las redes mundiales de noticias como es la muerte y el asesinato, el descuido, cómo muere el afroamericano George Floyd, ¿no? Eso significa que definitivamente va a tener un enorme impacto, como ya lo está teniendo estas marchas que han colapsado muchas plazas públicas en los Estados Unidos y ahora en parte de Europa. Nos da una lección de que nunca debemos avasallar a alguien que tenemos al frente, ¿no? En este caso no queremos hacer defensa de quien en paz descanse George Floyd, porque claro, no ha sido un santo. En la situación en que se encontraba seguramente bajo estupefacientes a altas horas de la noche, manejando su vehículo, pues en una situación así había violado las normas. Pero claro, violar las normas significa que tenga que venir la muerte como consecuencia. No, definitivamente, y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, los derechos fundamentales violados o los derechos constitucionales violados hacia un ciudadano frente a sus situaciones de delito que pudo haber cometido no significa de que se avasalle. La autoridad avasalló, se extralimitó, por decirlo menos, y eso es lo que trae como consecuencia el repudio mundial. Claro, algunos ciudadanos como el expresidente Barack Obama han sido bastante cuidadosos en sus expresiones, y también hay el otro extremo de ciudadanos que también de raza afroamericana que han salido con todo, han sacado, como se dice, a la yugular al actual presidente de la República de los Estados Unidos, ¿no? Ahí Donald Trump, por cierto, que frente a todas las alternativas que ha optado, poco ha podido hacer para frenar esta ola de protestas en todo el mundo prácticamente, ¿no? Los excesos y exabruptos de las autoridades es lo que trae esta consecuencia de terribles protestas que poco interesa seguramente ya en esta situación la contaminación, la infectación con el coronavirus, porque los jóvenes que salen se arriesgan a todo por más medidas alternativas de salud que estén tomando, ¿no? Otro tema que ponemos en relevancia también, amigas y amigos, es la filantropía de Bill Gates, ¿no? Porque claro, ahora todo el mundo y los países andan trabajando arduamente con cómo tener rápidamente en el tiempo más cercano la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Y el filántropo Bill Gates, a través de su fundación, que incluye a Belinda Gates, por cierto, están también asignando millones de dólares para tener cuanto antes esta vacuna, pero sobre todo reproducirla en cantidad de millones para poder
alcanzar al mundo entero esta vacuna que acabe por lo menos con las muertes de muchísimas personas afectadas por el coronavirus. Bien, y otro tema relevante, amigas y amigos, también en el mundo entero, transnacionalmente, es como, claro, mientras en algunos lugares como en Estados Unidos se vienen, por ejemplo, también hablando mucho de estas plagas de langosta, y esto llevado al mundo bíblico, nos dicen pues que efectivamente ya estamos en las 7 plagas, ¿no? Pero preocupante también así es la situación que vive Venezuela, Arabia Saudita, Rusia y Nigeria, porque sufrirán una debilitante crisis económica. ¿Por qué, amigas y amigos? Porque el petróleo ha caído, el crudo, inclusive todo, en realidad, todo lo que significa el mundo de la energía, estos productores de este mineral realmente ha colapsado, está por los suelos y ciertamente va a afectar sobremanera a las economías de estos países mencionados. En ese escenario, todos vienen planteando alternativas de cómo salir de esta situación que impacta sobremanera los bolsillos de muchos ciudadanos y muchas economías mundiales. Bien, amigas y amigos, 7 de junio, un día como hoy, pues Francisco Bolognesi marca la historia en las páginas de nuestro Perú, hablando de los valores del civismo y del patriotismo, ¿no? Como ha habido muchísimos peruanos, una pléyade de ciudadanos peruanos que partieron a la eternidad, pero nos dejaron grandes ejemplos como la generosidad, el heroísmo de Grau, y así también la valentía de Tupac Amaru o Micaela Bastida, etc. Por eso, como bien lo manifestó también el día de hoy en la plaza de Bolognesi del centro histórico de Lima, el presidente de la República dijo: de ninguna manera un coronavirus o una pandemia de esta naturaleza puede evitarte una cura. La cura donde está efectivamente la imagen de Francisco Bolognesi y donde nos deja y nos trae a la memoria de recordar aquel histórico día en que frente a De la Cruz Salvo dijo: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Qué fácil y cómodo, amigas y amigos, pudo haber sido para nuestro coronel Francisco Bolognesi en su senectud a sus 65 años poder seguir gozando de aquella jubilación que ya ostentaba. Qué fácil y cómodo también pudo haber sido para aquel joven, todavía a sus 15 años, ¿no? Alfredo Maldonado, quien igual con Armen Ristre estuvo frente a la batalla de Arica. Pero no, señores, ellos no declinaron, se encontraron ahí en la batalla de Arica y murieron defendiendo nuestra patria y nuestro sagrado tricolor. Ese ejemplo del heroísmo de Bolognesi y de muchos héroes anónimos nos ayuda y nos lleva a reflexión, porque claro, en estos días difíciles que hemos vivido, muchos peruanos, muchos hermanos, familiares nuestros hemos visto, y cada uno de los ciudadanos, inclusive médicos, inclusive policías, militares, hemos dejado de rodar una lágrima sobre nuestra mejilla de pena y alegría. Esa pena porque partió un enfermero, un médico a la eternidad, luchando hasta el último instante como Francisco Bolognesi, o también aquel militar o aquel policía que en defensa también del orden ha tenido que partir a la eternidad. Y esa es la alegría también, la alegría de aquel ejemplo que se sigue, aquellos que siguen el ejemplo de Bolognesi, porque en los momentos más difíciles ahí están, y eso nos enorgullece mucho a todos los peruanos de buena voluntad. Ese imperecedero orgullo e inmarcesible frase de Bolognesi perdurarán por siempre, porque ese es el ejemplo que tenemos que seguir todos los peruanos y peruanas en los momentos más difíciles. Bien, amigas y amigas, me despido de ustedes, nos vemos en la próxima edición.